Muchas gracias, buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos esta tarde, una tarde que vamos a dedicar a los que olvidan sin remedio, pero que sin embargo, paradójicamente, queremos que sea una tarde que no se olvide, por las emociones, por los aprendizajes y por las experiencias que esperamos poder vivir aquí en los próximos minutos. Un acto organizado por la Fundación Ibercaja al calor del Día Mundial del Alzheimer, se conmemora el 21 de septiembre. Así que muchas gracias a la Fundación Ibercaja y a todos los trabajadores que han hecho posible, con mucho esfuerzo, mucha dedicación y mucho cariño, que podamos dedicar un tiempo y un espacio a la reflexión sobre una enfermedad que no deja de avanzar, porque cada 3 segundos alguien en el mundo es diagnosticado de Alzheimer. Son 3 segundos. Piensen, 1, 2 y 3. En ese instante, en ese momento, la historia, la vida de una familia cambia para siempre y empieza una historia de pérdida progresiva, de despedida de quien ha sido una persona amada, una persona querida. Una historia dura, a veces prolongada, otras veces fugaz, de cuidados, de entrega, de sacrificio. Historias que cambian la vida de maridos, de mujeres, de hijos, de hermanos, de amigos. Historias, como decíamos, tremendamente difíciles en algunos casos, pero que en el fondo son todas historias de amor, historias de descubrimiento. Se estima que más de 55 millones de personas padecen algún tipo de demencia en el mundo y cada uno de esos casos pues, tiene unas circunstancias, un entorno, unas características, una historia propia. No se puede imponer cómo ha de vivirse el Alzheimer, no se puede imponer a un enfermo cómo debe vivir su enfermedad. No se puede imponer a un cuidador, a un familiar, cómo debe afrontar ese proceso. En ningún caso. No hay recetas universales para hacerlo, pero sí que hay consensos y sí que hay algunas certezas. Y una de esas certezas es el inmenso poder de la música para llegar a rincones del cerebro que parecen que están dormidos y a los que ya no llegan ni las palabras ni los gestos. Y de eso precisamente vamos a hablar aquí esta tarde, gracias a la Fundación Ibercaja, no tanto de lo que se va con el Alzheimer, sino de lo que todavía permanece y de lo que la música, de manera muy discreta y de manera silenciosa, es capaz de despertar en esos cerebros que parecen totalmente dormidos. Probablemente muchos de vosotros os voy a tratar de tú. Me parece a mí que os voy a tratar a todos de tú. Habréis vivido de cerca cómo personas que ya parece que están fuera del mundo, con total desconexión, de repente son capaces de tararear una melodía de su juventud o de su infancia. O quienes ya no reconocen a sus hijos, ni saben ni siquiera comer, pero que de repente escuchan una canción de su época de novios o de su adolescencia y los ojos de repente se le iluminan o sonríen o incluso son capaces de reproducir trozos de la música. Seguro que muchos de vosotros habéis vivido eso en primera persona. Oliver Sacks, que es un neurólogo y un escritor, dijo que la música puede despertar emociones cuando nada más lo hace. Puede calar más hondo que las palabras y puede ser el último vínculo con el yo. Y esto es precisamente de lo que vamos a hablar aquí esta tarde, de la música como medicina. Así que, bienvenidos, comenzamos este viaje de la mano de la Fundación Ibercaja por la música y la memoria, un viaje que ya ha comenzado porque
yo creo que ya muchos de vosotros o todos vosotros tenéis un pequeño detallito que la asociación AFEDAD, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, os ha entregado, realizado por personas afectadas en primera fase de la enfermedad y también por voluntarios de la asociación. Así que muchas gracias a la asociación y a todos esos pacientes y voluntarios que nos han regalado este detalle y han querido estar aquí de esta manera. Así que yo creo que se merecen un aplauso, ¿no? Venga. Y si esta tarde estamos aquí es gracias a la Fundación Ibercaja. Por eso, para abrir esta tarde, le pido que suba al escenario a Inés González, que es la jefa del área social de la Fundación Ibercaja, para que nos dé la bienvenida. Adelante, Inés. Director General de Mayores del Gobierno de Aragón, ponentes y entidades colaboradores, amigos, amigas, buenas tardes y bienvenidos a Patio de la Infanta. Para Fundación Ibercaja es un verdadero honor abrir este encuentro en el que la música y la memoria se dan la mano. Cada año, en torno al Día Mundial del Alzheimer, buscamos crear espacios de reflexión y aprendizaje compartido, porque sabemos que detrás de cada diagnóstico hay personas, hay familias y una sociedad entera que debe responder con sensibilidad y con compromiso. Hoy lo hacemos con un tema tan apasionante como necesario: la fuerza de la música para acompañar, despertar recuerdos y tender puentes allí donde la palabra ya no alcanza. Quiero agradecer especialmente a quienes hoy nos van a guiar en este viaje. A Nina Gramunt, de la Fundación Pascual Maragall, por traernos la mirada de la investigación y la experiencia de tantos años acompañando a pacientes y a familias. A Pepe Olmedo, creador de Música para Despertar, por mostrarnos cómo una banda sonora de una vida puede convertirse en terapia y en consuelo. A Noelia Soteras, de AFEDAD, por su labor diaria junto a enfermos y cuidadores en Zaragoza, que es ejemplo de compromiso cercano y constante, y como ahora nos decía Carmen, gracias a los cuales pues, nos podemos llevar este bonito recuerdo también. Gracias a Esther Blasco y a todo el equipo de la asociación Somos Música, que a través de su proyecto Alas Musicales nos harán sentir de una forma muy especial cómo el arte se convierte en herramienta de bienestar. Gracias también a Carmen Ruiz, que ha preparado un guión precioso para esta tarde. Gracias a todos por compartir vuestro conocimiento, experiencias y, sobre todo, vuestra pasión. En Fundación Ibercaja creemos en la fuerza de la cultura y de la acción social como motores de transformación. La jornada de hoy es una muestra de cómo, cuando sumamos talento, ciencia, compromiso y sensibilidad, podemos abrir caminos de esperanza. Os invito a escuchar, a emocionarnos juntos y a llevarnos de esta tarde la certeza de que la música es mucho más que un arte, es también memoria, vínculo y vida. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos esta tarde. Esperamos que disfruten y bienvenidos. Muchas gracias, Inés. Esta tarde las protagonistas son la música y la memoria, como decíamos, y cómo el movimiento se demuestra andando, o en este caso mejor bailando. Vamos a empezar conociendo un proyecto excepcional que mencionaba Inés, es el proyecto Alas Musicales. Yo no voy a decir nada más, solamente que lo sientan, lo vivan y que lo disfruten.
Bueno, yo les he prometido que íbamos a empezar bailando y además bailando y con colores. Ha sido una actuación, una pequeña muestra de lo que es el proyecto Alas Musicales, un proyecto que se basa en la evidencia de los beneficios de la música en el desarrollo del ser humano en distintas etapas y en distintas situaciones. Y es un proyecto que lleva a cabo, como decíamos, la asociación Somos Música, así que quien nos lo puede explicar con todo lujo de detalles es Esther Blasco, que es la presidenta de esta asociación y que tiene ahora mismo la palabra. Adelante, Esther. Hoy nos acompañan Nerea Jimeno al violín, Alexandra Sañudo al violonchelo y ella es Lucía Yucia, pianista y coordinadora también del proyecto Alas Musicales. Con esta entrada hemos querido mostraros un poco cómo la música puede cambiar el espacio, cómo podemos crear otra atmósfera, cómo reacciona nuestro cuerpo bajando la ansiedad y cómo también podemos interactuar entre músicos y público. Seguro que a la mayoría os ha pasado alguna vez escuchar una música o una canción e inmediatamente trasladaros a un momento que habéis vivido e incluso revivir esas emociones que sentisteis entonces. Y es que la música tiene ese poder, el de trasladarnos a otros lugares, a otros momentos, de hacernos volar, de darnos alas. Y ese es el objetivo de Alas Musicales, el de dar alas a aquellas personas en estado de vulnerabilidad. En nuestro caso, trabajamos con pacientes hospitalizados, algunos de ellos con Alzheimer, también con pacientes en tratamiento de hemodiálisis y personas con discapacidad. Para nosotros, la música es emoción, porque además, cuando algo nos emociona de verdad, lo aprendemos y no lo olvidamos, con lo cual las emociones sabemos que actúan como marcadores de la memoria. Y por ello intentamos que en cada una de nuestras sesiones la emoción inunde a todos los participantes, no solo a las personas afectadas, sino también a familiares, a acompañantes, a los músicos, a los voluntarios, incluso al personal sanitario. Y para que conozcáis un poquito más, porque una imagen vale más que 1000 palabras, os dejamos un pequeño vídeo para que veáis el trabajo. Vamos subiendo, vamos tomando asiento por aquí, que ya hemos tenido un momentito de relajo, de bajar la ansiedad, de empezar con la verdadera protagonista de esta tarde, que es la música. Y llega ya el momento de la mesa redonda, del coloquio. Prometíamos al principio que lo de esta tarde iba a ser un viaje también por distintas experiencias y distintos aprendizajes. Así que vamos a conocer algunos proyectos magníficos de distintas asociaciones, de distintas entidades que precisamente ahondan en el título de esta jornada de hoy,
y de la música como aliada contra el Alzheimer. Nos acompañan esta tarde en esta mesa Nina Gramunt, que es neuropsicóloga, experta en formación y divulgación de la Fundación Pascual Maragall, con más de 27 años a sus espaldas, dedicada al trabajo con pacientes con Alzheimer y con otras demencias. Bienvenida, Nina. Muchas gracias. Nos acompaña también Pepe Olmedo, psicólogo, máster en musicoterapia, director y fundador de Música para Despertar, una asociación que trabaja en distintos centros para mejorar el bienestar de personas con Alzheimer y otras demencias, gracias a la banda sonora de sus vidas. Bienvenido, Pepe. Gracias. Y nos acompaña también Noelia Soteras, que es terapeuta ocupacional de AFEDAT, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, que reúne a más de 200 profesionales y voluntarios volcados en ayudar a estos enfermos y a sus familias. Entre ellos, entre los ámbitos en los que trabaja esta asociación, está también la estimulación y de estos enfermos, y uno de esos ámbitos muy específico es la estimulación a través de la música y el baile, y de eso precisamente nos va a hablar dentro de un ratito Noelia. Así que bienvenidos a los tres. Desde luego es un plantel, ya lo van a ver o ya lo vais a ver, en los que vamos a conocer experiencias y proyectos que merecen ser vistos y ser escuchados, desde luego. Vamos a empezar por ti, por Nina. Tienes la palabra para explicarnos en qué consiste un proyecto que enlaza generaciones a través de la música, que no únicamente aborda la música efectivamente como aliada contra el Alzheimer, sino que mete el componente de la intergeneracionalidad. Entonces, tienes la palabra, Nina, para explicarnos en qué consiste este Live Soundtrack que lleváis a cabo en la Fundación Pascual Maragall. Muchísimas gracias, Carmen. Gracias a la Fundación Ibercaja por esta invitación y esta excelente oportunidad de recuperar la noción de este proyecto, ¿no? El proyecto Live Soundtrack, a fin de cuentas, también quiere decir, como luego nos hablará Pepe, la banda sonora de tu vida, porque la música tiene un valor muy importante, particularmente cuando es personalmente significativa, cuando esa música para nosotros quiere decir algo. Y además, en este caso, como muy bien apuntabas, Carmen, este proyecto nos sirvió para unir generaciones y para contribuir a algo en lo que creemos profundamente en la Fundación Pascual Maragall, que es en sensibilizar, en divulgar sobre la enfermedad de Alzheimer, otras demencias y en general sobre la condición de envejecer ya a las personas jóvenes. Entonces, como las imágenes valen mucho más que las palabras, yo creo que podemos ver un poco la síntesis de una de las dos ediciones del proyecto, en este caso la que quedó además sesgada por el confinamiento de la pandemia, y vemos cómo la motivación de estos chicos jóvenes les llevó a salvar el confinamiento y reconectar con estas personas a través de las pantallas. Pues vamos a verlo, un apunte técnico solamente. Es un vídeo que tiene algún subtítulo. Aquí a lo mejor no lo pueden ver bien, pero tienen ahí unas pantallas, si nosotros lo tapamos con la mesa, tienen ahí unas pantallas estupendas a lo largo de toda la sala donde se puede ver bien. Y si no se ve y hay algo que se queda por entender, yo creo que la emoción luego lo explica Nina se va a trasladar igual. Pues adelante, vamos a ver ese vídeo. Desde el Grupo de Tecnología Musical de la Universidad Pompeu Fabra damos el apoyo técnico dentro del proyecto Live Soundtrack, gracias a una tecnología que hemos desarrollado llamada banda sonora vital. Te vamos a hacer unas preguntas para saber cómo estás. Yo bien, mira, fíjate cómo estoy. ¿Tienes ganas de bailar? Sí. ¿Sabes con quién bailaba yo mucho? Con un jugador del Barça. ¿Qué bailaba? ¿Agarrado? Un poco. ¿Te acuerdas de algún tipo de música que escuchabas o algo? Eso ya no me acuerdo. Ahora mismo yo no me... Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir. Te quiero. Guarda che luna, guarda che mare, già questa notte senza te dovrò ne stare. Con lei d'amore vorrei morire, mentre la luna Vamos a ir a bailar. guardare
¿Te gusta esta? No tengo culpa, no, tampoco miedo. ¿Qué estás haciendo? Ja, sí, Obi. Sí? Lo senti bene. Espero que estén muy bien de salud con toda esta situación i lamentamos que haya pasado todo esto. A veure si s'acaba això aviat del Covid i així ens podem tornar a veure. Tornar i poder-vos dir adéu a tots com és degut. Bueno. Us trobo molt a faltar. Ja queda menys perquè tot torni a ser com abans. I us desitgem molta força per superar aquesta situació tan difícil. Y que podrem tirar tots cap endavant. Y que sepáis que os estoy echando mucho de menos y tengo muchas ganas de veros. Un beso. Estic desitjant tornar a veure-us a tots. Un petó molt gran. ¿Os te va a faltar? Quiero verles. Yo estoy preparada para vosotros, para cantaros lo que sea. Una entrería, un petó. Hola. Hola, hola. I què t'ha semblat aquesta cançó? Que sé, soy. ¿Qué, cómo estáis? ¿Bien? Sí, aquí, bueno. Aquí está la teva novia, la rosa o la morena. ¿Eh? No, tinc cap. Me dona una alegria de veure. Eren petits. Bueno, cuántas cosas yo creo se nos remueven a todos por dentro y además viendo esas imágenes de la pandemia, ¿no? de lo que fue y más en sitios como las residencias, ¿no? Nina, aquí hay un intercambio, hablábamos de los beneficios de la música para en este caso las personas mayores, las personas afectadas, pero aquí se ve que es de ida y vuelta el beneficio, porque en los más jóvenes, en los chavales, los adolescentes, también hay un beneficio claro, ¿no? de esta relación intergeneracional y de ese romper estigmas, ¿no? y romper barreras. Absolutamente. Al principio de todo, que a lo mejor no se podía leer bien, una de las chicas decía que al principio le daba miedo meterse en ese proyecto porque no sabía cómo iban a reaccionar. Y fíjense que cuando yo iba a las escuelas, a las 2 escuelas que participaron, a hablarles del Alzheimer, qué era esta enfermedad, cuáles eran los síntomas, algunos chicos y chicas me decían, yo es que querría participar, pero es que tengo miedo. Y yo les decía, ¿miedo de qué? ¿Y si me pega? ¿Y si le cojo cariño y se muere? ¿Y si...? Tenían un temor a acercarse porque además tenían un desconocimiento absoluto, porque sí que sabemos que en la enfermedad de Alzheimer y en otras demencias hay momentos en los que pueden aparecer episodios de agresividad, pero que muchas veces con distintos medios se pueden controlar. Pero es que algunos de ellos pensaban que era una cosa intrínseca, que tú estabas con una persona con Alzheimer y que en cualquier momento te podía pegar, ¿no? Entonces, el aproximarlos de esta manera, además también decían, bueno, ¿y si no me entiende? ¿Y cómo le va a interesar lo que yo le pregunte? Claro, ellos les hacían una anamnesis musical, les preguntaban por qué músicas les habían gustado a lo largo de la vida, cantantes famosos. Con esta tecnología de banda sonora vital del Grupo de Investigación Musical de la Universidad Pompeu Fabra, recogían esta información y a partir de grandes bases de datos
les retornaba una banda sonora musical de cada persona, que luego ellos se encargaban de probarla con ellos y de acabarla de afinar, ¿no? Porque a lo mejor sí le gusta Frank Sinatra, pero no es justamente esta canción, sino es esta otra la que realmente le evoca recuerdos y emociones, ¿no? Entonces fue realmente muy intergeneracional, no solo en estos extremos, sino que también ellos llegaban a casa y compartían las experiencias del proyecto con sus padres, con los hermanos, lo comentaban en el instituto con los profesores. Estaban implicados también los profesionales de la residencia. Los mismos profesionales nos dijeron, wow, es que esto nos ha servido también para conocer mucho más, ¿no? de la vida de estas personas. Entonces, absolutamente, Carmen, el efecto es multidimensional. Se multiplica, ¿no? Totalmente. Como tenemos que ir conociendo los otros proyectos, y luego tendremos oportunidad de charlar un poquito más. Resúmeme qué aprendizaje sacas tú de este proyecto. Pues que la música rompe barreras, absolutamente. La música es un vehículo fantástico para sensibilizar, para evocar recuerdos, emociones y para aproximar colectivos que aparentemente pueden estar muy alejados. Vamos a conocer ahora otro proyecto cargado también de emociones y de sensibilidad y de recuperar memoria. Pepe es el promotor, el líder de una iniciativa de música para despertar que empezaron en Granada. Nos deja unas experiencias también y unos aprendizajes que merecen ser conocidos. Así que adelante, Pepe, todo tuyo. Carmen. Buenas tardes. Yo creo que me voy a poner de pie. ¿Me puedo poner de pie? Puedes hacer lo que quieras. Puedes bailar si quieres también. Yo ya bailar no lo hago tan bien. Hago como que bailo. Yo cuando hago mis sesiones con personas que atiendo, hago como que bailo. Bailar me cuesta un poco. Pero me ha parecido que voy a conectar más con vosotros aquí de pie. Gracias por venir. Es un gran placer teneros aquí. Y es un gran placer poder compartir un poquito, pues bueno, mi experiencia. No va a ser mucho tiempo, porque el tiempo que tenemos es poquito, pero por lo menos voy a intentar compartir algunos detalles de lo que yo he hecho en estos años, que seguro que algo es probable que os suene. Yo, bueno, esta ha sido la persona más importante, o una de las personas más importantes de mi vida. Este era yo de joven. Ya veis que, bueno, que la edad pues, va pasando y yo era más guapo de pequeño. Pero mi abuela, para mí, ha sido de las personas más importantes y ha sido una persona que, desde que yo era muy pequeño, me inculcó el cariño y el respeto que le debemos a nuestros mayores. Sin embargo, no solo puedo hablar de ella, también tengo que hablar de mis padres. Mi padre, que en paz descanse, porque nos dejó por un cáncer hace ya unos cuantos años, mi padre fue presidente del Área Andalucía, que es Asociación de Residencias sin ánimo de lucro. Que aquí en Aragón pues también tenemos al Área Aragón, que es una asociación impresionante, ¿no? Que lleva mucho tiempo. Y sin embargo mi madre ha sido psicóloga, ahora está jubilada, pero ella ha dirigido diferentes residencias de mayores en Granada. Claro, imagínense un niño de 8 años en una residencia dando vueltas por los pasillos. Pues, ¿qué quieren que les diga? Yo me enamoré de las personas mayores y me enamoré de personas con Alzheimer, Parkinson y otras demencias. Y entonces, cuando yo finalicé mis estudios de psicología, me fui de voluntario a una residencia donde trabajaba mi madre y ahí fui atendiendo a muchas personas. Y después fuimos dando la vuelta a toda España aportando formación a profesionales y formación a familiares, para que todos sepamos cómo usar la música. Y dentro de estas formaciones y de las terapias que yo he ido haciendo por diferentes lugares de España, puede que os suenen estas imágenes, porque esta señora se llamaba Marta. Marta, cuando fue muy joven, se tuvo que ir a Cuba con su familia. Y en Cuba aprendió danza clásica. Después estuvo en Nueva York y en Nueva York fue una importante bailarina. Era la primera bailarina de obras muy importantes. Entonces, yo cuando ya la conozco, la conocí en una residencia en Alicante, Muro de Alcoy, y bueno, teníamos la oportunidad de acompañarla con una de las canciones que ella más veces había interpretado en un escenario. Era un fragmento del Lago de los Cisnes.
Es probable que estas imágenes les llegaran en algún momento porque se hicieron muy virales, pero yo quiero ir comentando algunos detalles de este vídeo. Porque, por ejemplo, cuando el vídeo comienza, ella lo primero que nos dice es que le suba el volumen. Claro, como pueden observar, nosotros trabajamos con auriculares, porque cuando trabajamos con personas que tengan pues, la enfermedad de Alzheimer más avanzada, la atención está tan deteriorada que nos viene muy bien trabajar con auriculares para que la música llegue más todavía a la persona. Pero claro, tenemos mucho cuidado con el volumen. En este caso, Marta todavía podía decirme, darle volumen, pero hay personas que no me lo pueden decir. Por tanto, siempre vamos a ir con mucho cuidado. Pero ahora pasa algo. Cuando ella empieza a conectar con esta canción, quiero que se fijen en su cabeza, porque ella ha negado con la cabeza. Yo aparte de psicólogo, soy músico. Yo con la música no he llegado todavía a grandes escenarios, pero he grabado mis maquetas, he grabado mis discos. Yo, si soy sincero, me sentí totalmente identificado con Marta, porque me vi yo ahí reflejado. Y yo dije, cuando sea yo, el día de mañana, si a mí viene un terapeuta o viene un voluntario, un familiar y me pone unos auriculares con una de las canciones que yo he interpretado con mi grupo, yo sé que para mí esto va a ser muy importante. Pero tan importante que probablemente yo sienta lo que yo creo que sentía Marta en este momento. Y es que le estaban superando las emociones que empezaban a venir. Y probablemente le estaban superando los recuerdos que empezaban a venir. Porque ella se veía en grandes escenarios como primera bailarina y, sin embargo, parte de su memoria era consciente de que ella estaba en una silla de ruedas y ya tenía difícil el poder moverse y el poder comunicarse con los demás. Entonces es cuando yo me acerco a ella, le voy a dar un beso en la mano, porque era la relación que teníamos, y ella se va a dejar llevar por esta maravillosa experiencia a través de la música. Y esta era ella en los finales de los años 60, cuando interpretaba canciones como la que acabamos de escuchar. La verdad es que este momento fue parte de las formaciones que nosotros vamos haciendo en residencia. Hacemos formación, hacemos ese trabajo que Nina también ha expresado, como hacer un estudio de cada historia de vida, de cada persona, para descubrir qué canciones han formado parte de su banda sonora, porque van a ser esas canciones las que realmente les ayuden. Y este vídeo pues llegó a millones de personas en más de 170 países de todo el mundo. Aparecimos en grandísimos medios de comunicación. Yo creo que prácticamente llegamos a muchísimos hogares, a muchísimos lugares, y nos fueron llegando pues grandes testimonios como Antonio Banderas o como algunos actores y actrices de Hollywood que iban emocionándose también con este trabajo que nosotros estábamos haciendo. Yo llevo 13 años dedicado, dedicando todo lo que puedo, todo el tiempo que tengo, dedicándolo a personas con demencia y a ir acompañando a profesionales y a familiares. Obviamente Marta se emocionaba
habéis visto la emoción y habéis visto momentos a lo largo del vídeo. Yo creo que sea ella la que nos manifieste la emoción que sentía cuando hacíamos estas sesiones, porque ella, por suerte, todavía podía comunicarse con nosotros. Estaba en un estado moderado de demencia, pero pensemos en todas aquellas personas que ya no pueden comunicarse y que, sin embargo, por dentro todavía están vivas y todavía tenemos que conectar con sus emociones y con sus recuerdos. Normal, cariño mío, ¿cómo no va a emocionar? ¿Y tú nos emocionas a nosotros? Bailando también. Hay que coger la punta, ¿verdad? Exacto. Eso es más piernas, ¿no? Son 50. Madre mía. Eso es. Pues bueno, nosotros somos la Asociación Música para Despertar. Yo ya iba de voluntario a una residencia cuando de repente la doctora de la residencia, que había estado en un congreso, oye, pues nos trae un vídeo de Estados Unidos donde se ve a Henry, una persona con Alzheimer en una fase avanzada, y a un trabajador social se le ocurrió ponerle unos auriculares con la música de su vida. Y el estado de Henry cambia. Este fue el motivo por el que yo estoy aquí, porque yo vi la posibilidad de unir mis pasiones. Por un lado, mi pasión por la música, que es algo que tengo desde que soy muy pequeño, pero por otro lado, mi pasión por las personas, y más todavía por las personas mayores. Yo la verdad que, bueno, cuando yo empecé no había grandes referencias todavía a nivel científico. Yo empecé en el año 2013, pero sin embargo en el año 2015 ya empezaron a aparecer grandes referencias científicas, como metiendo a personas en resonancia magnética podíamos ver cómo, oye, aquellas áreas cerebrales que se encargan de la memoria musical estén menos atrofiadas que otras partes del cerebro. De ahí que sea tan importante que trabajemos a través de la música y sobre todo a través de la emoción, porque para mí la clave está en la emoción. Yo la verdad que he podido acompañar a miles de personas en estos años. Carmen, tú me cortas cuando me tengas que cortar. Venga. Porque probablemente me esté pasando ya de tiempo. Te tiraré de la camisa. No te Tú tírame, pero si me tienes que tirar ya, tírame ya. Si no... Venga, vamos un poquito más, cuéntanos un poquito más y yo te tiro de la camisa. Es que yo, como creo que se notará que esto me apasiona bastante, me dan ganas de estar horas hablando, pero yo quiero dejar a mis compañeras también compartir este momento. Yo simplemente voy a decirles que bueno, trabajamos con auriculares, como ya he dicho antes, por las dificultades de atención que vamos encontrando, pero por otro lado, en las residencias que vamos yendo, lo que intentamos es integrar la música en el día a día. Es decir, hay personas que a lo mejor manifiestan deambulación errática, hay personas con Alzheimer que caminan y caminan, pero no tienen un objetivo. Y es muy importante que estas personas caminen. Es muy importante que los centros que tenemos sean centros de libre deambulación, donde no tengamos que usar sujeciones físicas, químicas. Eso es un tema que ya hablaremos detenidamente, porque bueno, hay muchas cuestiones que tenemos que mejorar, ¿no? También hay muchas cuestiones que hemos mejorado en todos estos años. Yo llevo, desde muy pequeño, llevo 30 años sin quererlo, porque yo empecé con mi madre en la residencia, pero llevo 30 años en residencia. He visto mucha evolución. Pero creo que todavía podemos hacer más y creo que todavía podemos mejorar más la atención que damos a las personas, ¿no? Y cuando digo que llevamos la música al día a día, pues por ejemplo, hay personas que nos encontramos en fases complicadas del Alzheimer y a un auxiliar de enfermería, que por cierto, me quito el sombrero ante las auxiliares de enfermería, hablo en femenino porque suelen ser mujeres y creo que es importantísimo que les demos valor y que las pongamos en lo más alto, porque son las personas que más tiempo pasan en residencias, en hospitales, acompañando
a las personas que están enfermas o que tienen dificultades, ¿no? Pues oye, al auxiliar le dicen, tienes que llevar a Carmen caminando hasta el baño, porque es importante que la autonomía la mantengamos. Pero ahora de repente el auxiliar llega a Carmen y le dicen, Carmen, cariño, vamos al baño. Y a lo mejor Carmen le dice, no, o le dice, vete a la mierda, o otras cosas peores, estas cosas ocurren, ¿no? Oye, pues lo que nosotros hemos visto en todos estos años, que si Carmen, es decir, que si el auxiliar conoce las canciones que son importantes para Carmen, va a ser más exitoso acercarnos a Carmen y empezar a cantarle una de las canciones que sepamos que forma parte de su historia de vida, o bien ponerle los auriculares. Y oye, ¿yo qué le digo a Carmen? Carmen, ¿bailaría usted conmigo? Pues como se pueden imaginar, a mí Carmen me ha dicho más veces que sí al baile que a ir al baño. Entonces aprovechamos y vamos al baño bailando. Esto lo hacemos en momentos de la comida, lo hacemos en momentos de la noche, lo hacemos en diferentes momentos del día, porque pensamos, como digo, que es esencial que la música la llevemos a cada momento del día de cada persona. Entonces, yo tenía un testimonio, pero creo que no lo pongo. No, hay muchos vídeos nuestros que vais a poder ver en internet. Simplemente voy a dejar el contacto. Yo, como veis, siempre traigo muchas cosas, pero aquí tenéis códigos QR con los que, aunque a mí tampoco no tengo ningún... No me importa que os manden las diapositivas, por ejemplo, si alguien quiere tener un poquito más de información, ¿no? Pero aquí tenéis código QR para ir a nuestra página web, por si alguien está interesado en formarse con nosotros, se puede formar también de forma online, pero sobre todo lo que más podemos agradecer es cualquier persona que quiera hacer una donación a nuestra causa. Al final somos una asociación sin ánimo de lucro y por desgracia, pues bueno, no lo tenemos fácil. Y son muchas personas las que nos van apoyando con €1 al mes. Ahora tenemos 970 personas que nos apoyan con €1 al mes. Oye, toda aquella persona que pueda ayudarnos, yo la verdad que lo agradezco en el alma y esto lo llevaremos a muchas personas que tanto lo necesitan. Sin más, siempre iba a decir que todos los caminos llevan a Roma, pero como bien comprenderéis, no hablo de Roma, hablo del amor. Porque aunque la música sea fundamental, lo más importante es el cariño, lo más importante es el amor. La música simplemente es un ejemplo más del amor, porque los músicos ponemos ahí todo nuestro corazón. No quiero quitar más tiempo, simplemente muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Pepe. Bueno, le perdonamos a Pepe No sé si tú... por su pasión y su claridad y estos ejemplos tan emocionantes que hemos conocido. Las asociaciones de enfermos de Alzheimer cumplen un papel fundamental para los pacientes y también para los familiares que de la noche a la mañana, como decíamos antes, les cambia la vida con un diagnóstico de Alzheimer y que bueno, pues en un primer momento pueden sentirse muy desorientados, además de muy abatidos, ¿no? Zaragoza, la asociación AFEDAZ lleva desde 1992 desarrollando programas terapéuticos para estas personas y han encontrado, como decíamos, también en la música, en el movimiento, en la danza, en el baile, una forma, un aliado contra el Alzheimer. Y aquí Noelia Soteras, que nos va a explicar cómo trabajan en AFEDAZ con este tipo de terapias. Adelante, Noelia. Hola, buenas tardes a todos. Me levanto yo también, que estoy más cómoda de pie. Y así me oís mejor. Yo soy Noelia, soy la terapeuta ocupacional del Centro de Día y de la Residencia de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer. Querría dar las gracias a Fundación Ibercaja por haberme invitado y a la dirección de la asociación también por confiar en mí para presentar un poco el trabajo que hacemos allí. Yo os quería comentar que nosotros trabajamos con personas con demencia, sobre todo en estados, la asociación trabaja en los 3 estados de las demencias, pero nosotros en concreto en el Centro de Día y Residencia trabajamos con personas que están ya en un deterioro cognitivo moderado y avanzado. El trabajo tanto en centro de día como en residencia es diferente. Entonces, pues os voy a explicar un poco más o menos cuál es nuestro trabajo. Entonces, lo primero que era la definición de música y la segunda era un poco la relación de los musicoterapeutas con las terapeutas ocupacionales, cómo podemos hacer llegar a las personas con demencia lo que es el trabajo. Entonces, os quería presentar un pequeño juego musical, ¿vale? Para que, luego dar lugar a lo que quiero que entendáis, ¿no? Si me salen los vídeos.
que no me salen, pues no os puedo enseñar el juego musical. Bueno, pues no pasa nada, improvisamos. Os había puesto un poco 4 vídeos distintos sobre un poco los diferentes tipos de música que hay. Para que, bueno, cada uno sí que interpretarais o vierais que hay diferentes tipos de música porque todos somos diferentes tipos de personas. Entonces, a unos nos puede gustar más la música, a otros nos puede gustar menos la música o el diferente tipo de música. A partir de ahí, pues entonces trabajamos, ¿vale? No os preocupéis, no pasa nada. Seguimos sin problema. Entonces, al cerebro de una persona con demencia pues le ocurre un poco lo mismo. Cuando a alguien nos suena, por ejemplo, a personas que le gusta el rock, escucha reggaetón, dice, ¡buah, esto me suena fatal! A una persona que le gusta el pop y escucha algo punk, pues dice, esto me suena súper mal. A una persona que le gusta el bolero, no le gusta el heavy. Pues con las personas con demencia pasa un poco lo mismo. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros a la hora de trabajar la música? Como tenemos diferentes tipos de personas con diferentes gustos musicales, nosotros por la mañana lo que solemos hacer es cuando llegan las personas al centro, hay una persona en concreto que le gusta mucho la música y le damos a elegir. ¿Qué te apetece escuchar, fulanito? Pues esto, lo otro, y entonces ponemos. Y conforme pasan los días, les damos a elegir a los demás. Y eso se hace a primera hora de la mañana. ¿Por qué? Porque a primera hora de la mañana las personas están más receptivas. A la hora de trabajar es mucho más fácil trabajar con una estimulación que haga que la actividad que yo quiero realizar en ese momento me sea productiva. Entonces utilizo la música. Conforme avanza la mañana, si dedico a hacer, por ejemplo, una actividad oral, paro la música para poder trabajar todos en general. Y al final de la mañana, que es cuando más cansados están o cuando ya empiezan a tener, pues un poco, como decía el compañero, esas conductas de ambulaciones erráticas o ya se cansan, pues ponemos música relajante. Y entonces, bueno, trabajamos un poco la música en función de cómo vemos más o menos a los usuarios. ¿Qué le ocurre a una persona con demencia? Cuando algo le suena mal, pues se bloquea, no entiendo por qué me gritas, por qué me lo dices así, no me toques, y provoca un rechazo. Cuando tú suenas bien, esa persona te entiende o, aunque no te entienda, nota una cercanía, una sensibilidad diferente. Y entonces es mucho más fácil, un poco como decía el compañero, es más fácil decirle a una persona, ¿quieres bailar conmigo? Y llevártela al baño que no, venga, fulanito, vámonos. No, así es mucho más fácil. Entonces, pues bueno, nosotros también jugamos un poquito con eso. ¿Cómo utilizamos la música nosotros? Bueno, pues sobre todo de 3 formas distintas, ¿vale? Con estimulación, estimulando con la música que les gusta a ellos, bien o que sea elegida por ellos, o bien, como un poco decía también vosotros, con la historia de vida que sabemos que nos han contado las familias de lo que les gusta para conseguir hacer la actividad que pretendemos en ese momento. El trabajo de las actividades básicas de la vida diaria. ¿Por qué es importante la estimulación para las actividades de la vida diaria? Porque no es lo mismo, y os pongo un ejemplo muy fácil, a la hora de comer, todos cuando comemos, comemos despiertos, nadie come dormido. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú a una persona la estimulas justo antes de comer, esa persona cuando vaya al comedor estará despierta, y eso es muy importante para la deglución y, por ejemplo, evitar atragantamientos en personas que están en una demencia avanzada. Entonces, ese tipo de cosas es muy importante realizarlas cuando hay que hacer determinadas actividades de la vida diaria. Para las duchas, lo mismo. ¿Qué música podemos poner? Pues podemos poner una música que a ellos les guste, que sea dinámica para espabilarlos, despertarlos y poder trabajar con ellos mucho mejor. Entonces, ahí trabajamos la música. Y, por ejemplo, para trabajar ya funciones mentales superiores. Por ejemplo, tenemos a personas que, si tú le pones una determinada música, a la hora de realizar una actividad te la va a realizar mucho mejor escuchando la música que le gusta que no, o habiéndola escuchado previamente. Eso también lo hemos comprobado y entonces la utilizamos, pues, por ejemplo, con personas que tienen un nivel cognitivo un poquito mejor, que se pueden trabajar varias cosas, lenguaje, cálculo o cualquier otro tipo de función mental superior, pues trabajamos un poquito primero con música y después ponemos la actividad y el resultado es mucho más positivo. Y
Os quería poner esta foto para finalizar, porque este es un señor que generalmente está con los ojos cerrados. No está durmiendo, porque no está durmiendo, pero muchas de las personas que estáis aquí entiendo que o estáis relacionados con la enfermedad de Alzheimer o habéis tenido algún familiar o algo similar. Entonces, sabréis que en muchas ocasiones las personas con demencia o dormitan o simplemente cierran los ojos porque su cerebro tiene que descansar. Entonces, eso suele ser de una manera frecuente. Esta persona en cuestión está siempre con los ojos cerrados. Entonces, como bien decía el compañero, nosotras utilizamos los auriculares precisamente para poder estimularlo para que él esté despierto y él recuerde, reconozca el entorno, a las personas que tiene alrededor, etcétera, etcétera, para que esa persona sepa dónde está, porque es muy importante la orientación. Es una persona que en concreto pues, tiene un problema tiene una afasia, es una persona que aparentemente entiende muchas más cosas de las que él puede expresar, entonces tenemos que hacerle consciente de su entorno de alguna forma. Entonces nuestra forma es con la música, pues averiguamos qué música le gusta, qué es lo que le apetece y demás, y se le ponen los auriculares. Y bueno, esa es un poquito nuestra forma de trabajar, que es la que nos suele funcionar de una manera bastante bien. Y bueno, por mi parte, yo creo que ya me he ceñido al tiempo. Te has ceñido al tiempo, has cumplido perfectamente los problemas técnicos. No pasa nada, es que a mí esto me pasa frecuentemente. No, pues, ahora, si te parece... Gracias, Noelia. Si os parece... Tenemos muy poquito tiempo, estamos ya fuera de tiempo, pero sí que me gustaría conversar con vosotros y os pido sí que aquí intervenciones más breves. Hay algo que hemos visto y que es común a los 3 proyectos magníficos que nos habéis presentado, y es que la música de repente despierta algo en el cerebro, pero más vinculado a la infancia, a tiempos pasados, ¿no? Despierta una memoria remota. ¿Esto es así? ¿O por qué? ¿O está vinculado más, más que a la memoria remota a las emociones? Un poco ¿qué pensáis? Yo creo que tiene un poquito de las dos cosas. De hecho, la memoria, igual que todas las funciones cognitivas en el cerebro, no están metidas en cajoncitos, en estantes, no están aquello perfectamente organizadas, sino que el cerebro funciona en red. Y a veces esta red, en ciencia, se le llama los engramas de la memoria, ¿no? Entonces son esta red interconectada y lo que a veces la racionalidad no puede acceder a ello, la música u otro tipo de estímulos, el fenómeno de la Madalena de Proust, aquello de una Madalena, el olfato te transporta a ese momento y es porque tiene como sus caminos, sus autopistas directas. No sé si estáis de acuerdo. 100%. Y la emoción yo creo que es lo más importante, es decir, vamos asociando emociones a canciones a lo largo de toda nuestra vida, porque momentos muy especiales de nuestras vidas se acompañan de música, queramos o no, ¿no? Entonces, si volvemos a esas canciones que escuchaban las personas pues cuando eran más jóvenes, cuando tenían entre 15 a 25, 30 años, es muy fácil que descubramos canciones que despiertan emociones. Y al final yo creo que la emoción es con lo que más tenemos que conectar, ¿no? Quizás para que el día a día de la persona sea un poquito mejor. Hay consenso, ¿no?, en los beneficios de la música, sí. Eso está claro. ¿Hasta qué punto está insertada este tipo de terapias en los tratamientos habituales que desde la medicina más convencional, desde la neurología, se prescriben para los pacientes de Alzheimer? Bueno, nosotras, que vengan directamente o que vengan con una prescripción para este tipo, nosotras no nos hemos encontrado nunca. Esto nosotras lo hemos desarrollado conforme hemos visto y bueno, pues hablando, pues viniendo a muchas jornadas y demás y enterándonos un poquito de cómo funciona el tema de la musicoterapia, porque nosotras no somos musicoterapeutas. Entonces, claro, nosotras aplicamos a lo que nosotras como terapeutas ocupacionales nos interesa trabajar en ese momento. Sí que es verdad que nosotros con la música hemos descubierto un abanico importante, porque, por ejemplo, el tema del baile, que claro, cuando empezamos después de pandemia, como nos
que si con el 1,5 metros de distancia y demás y tal era mucho más complicado, nosotras tenemos una sala, quitábamos todas las mesas y poníamos música y bueno, allí montábamos unos guateques que para qué, ¿vale? Y se lo pasaban fenomenal. Y gente, como él decía o como ella decía, que los chicos tenían miedo de es que hay personas con trastornos de comportamiento, me pegarán y demás. Personas con trastornos de comportamiento que les ponías el baile y les poníamos a bailar pasodobles, y además es que como tenemos gente de muchas edades, entonces gente desde que le gustan los pasodobles a gente desde que le gustan, tenía un señor que era muy fan de los Héroes del Silencio, entonces quiero decir, teníamos una amplia gama musical, entonces poníamos de todo y bailaban todo. Da igual lo que pusieras, se baila todo y se lo pasan súper bien y además se calman. Hombre, no es cuestión de ponerle pues un poco lo que os he dicho, ¿no? Al principio ponemos nosotros la música un poco para estimular y luego conforme avanza el día ponemos música relajante para que ellos se vayan calmando. Pero era dinámico para todos. Da igual lo que tú pusieras, que ellos enseguida se animaban a bailar. Incluso gente, como ha salido en un vídeo de una señora en silla de ruedas, da igual, si no lo cogía otra compañera y se ponía a bailar con esa persona o le cogía las manos y se ponía a bailar. Entonces es maravilloso. Nosotros la música es que la utilizamos muchísimo. ¿Creéis eso que debería, digamos, complementarse ese tratamiento farmacológico con este tipo de terapias, que es básico que vayan de la mano? Que además la música lleva el movimiento, ¿no? También, como decías. 100%. Yo creo que es esencial. De hecho, yo he estado en más de 200 residencias dando formación. Yo doy formación a todos los profesionales que hay en la residencia, incluso voluntarios y demás, ¿no? Pero yo siempre defiendo que cualquier profesional fisioterapeuta, conozco muy pocos fisioterapeutas en residencias que no usen la música, porque es que lo que consigue la música para activar el movimiento es brutal. Lo que consigue con terapeutas ocupacionales, pues ya lo estamos viendo, es decir, podemos aprovechar mucho eso, ¿no? En enfermería, ante curas dolorosas, hay estudios que hablan ya de eso, hablan de cómo la sensación de dolor es menor si la persona está escuchando música de su agrado, o en la rehabilitación física. Es que en rehabilitación, y ya no hablo solo de personas con demencia, hablo de personas jóvenes que han tenido un accidente, se han dado un mal golpe en la cabeza. Oye, pues se ha visto que si la rehabilitación está acompañada de su música, la que a ella le gusta, se va a rehabilitar antes. Por tanto, yo creo que esto abre un melón complicado en el sentido de que yo soy psicólogo, por ejemplo, y soy musicoterapeuta. Yo hice mi máster en musicoterapia, pero cuando yo empecé yo era solo psicólogo. Y a mí me cayeron muchas piedras por parte de ciertos musicoterapeutas por estar usando la música. Yo a día de hoy tengo que defender a toda persona y a todo profesional y a todo familiar que use la música. Obviamente, ¿el objetivo cuál es? Que el día de mañana tengamos en todas las residencias y centros de día y en todos los hospitales musicoterapeutas que vayan guiando el camino. Mientras tanto, pues yo me quito el sombrero pues con personas como tú que estáis usando la música como terapia, como herramienta terapéutica, ¿no? Yo es verdad que ahí me meto en un embolado complicado, pero porque muchos musicoterapeutas no opinan lo mismo que yo, pero yo he visto irse muchas personas de este mundo en situaciones complicadas y las he visto irse también muy bien si son acompañadas de música y de cariño. Hemos hablado de los beneficios de la música para los pacientes, para los enfermos de Alzheimer, pero la enfermedad de Alzheimer, como cualquier otra demencia, es una enfermedad que inunda, afecta, arrebata a todo un entorno, a toda la familia, que cambia de repente, ¿no? También entiendo cómo se puede aplicar la música para el cuidador y para el cuidador habitual, que puede ser un alivio, ¿no? Un momento de expansión y de liberación y de salida, ¿no? en algún momento. Mira, yo creo que por un lado, claramente, ¿no? Lo hemos visto en la magnífica actuación de alas musicales, este efecto relajante que puede tener, ¿no? También para la persona cuidadora. Sabemos que las personas cuidadoras, tanto profesionales como del entorno doméstico, pero ahora me gustaría aquí echar una lanza, ¿no? A las personas del entorno doméstico, de la familia, que además se le une al dolor de este diagnóstico tan difícil que decías al principio, ir perdiendo en vida a la persona, el desconocimiento de cómo actuar, ¿no? Porque no he tenido ninguna formación específica. Entonces,
se va perdiendo esa conexión porque se va alterando esa comunicación verbal, y la música también puede ser una manera de relajarse los dos y de encontrar puentes de conexión. Muchas veces cuando es la pareja o cuando es un hijo o cuando es una hija, es fácil encontrar músicas que a los dos les lleven a un momento compartido, que les lleven a bailar, que les lleven a recuperar, a traspasar, ¿no?, de nuevo esa barrera, ¿no?, esas emociones. Entonces, yo me remito en este caso a una situación que conozco bien, porque es la de Pascual Maragall, porque su hija actualmente es la presidenta de la Fundación y ella lo ha explicado en infinidad de ocasiones en medios, que a ellos la relación con su padre les sigue salvando la música. Lo que sigue manteniendo activo a Pascual Maragall, a pesar de estar en un momento muy avanzado de la enfermedad, es la música. Le recupera emociones, le pone musicalidad, lo hace levantarse y lo hace bailar. Por tanto, en el entorno doméstico la música también obra milagros. La música como puente. Es brutal. A mí me lo contaba, no sé si os suena, imagino que sí, os sonará Chucho Valdés, que es uno de los mejores pianistas del mundo, hijo de Bebo Valdés. Pues a mí Chucho Valdés me lo contaba personalmente y me decía, es que porque resulta que Bebo Valdés falleció con enfermedad de Alzheimer, pero muchos no lo sabíamos. Y su hijo lo atendía en su casa de Fuengirola. Y a mí, pues Chucho me decía, es que yo cuando veía a mi padre un poquito más agitado, nervioso, yo lo ponía delante del piano y él empezaba a tocar. Y además pensemos que creo que es muy bonito porque muchas de las canciones que Bebo Valdés grababa, pues por ejemplo con Nat King Cole, ahora son las que están ayudando a muchas personas con Alzheimer. Entonces me parece precioso. O el caso de Carmen Sevilla. Carmen Sevilla estuvo en una residencia en Madrid y a mí personalmente me han contado auxiliares que era simplemente tocar un poquito en la cama, llevar el ritmo y ver cómo Carmen Sevilla iba moviendo los pies al ritmo de la música. Me hubiera encantado acompañar a estas personas, ¿no? Pero creo que son ejemplos que nos muestran cómo la música está ahí y cómo la esencia de la persona está hasta el final. Por lo menos yo voy a defender eso hasta el último de mis días, porque he visto cosas que me lo han demostrado, ¿no? Y creo que es importante también para los profesionales, para los familiares, creo que no hay duda. Los familiares normalmente entienden que algo de la persona sigue estando ahí, pero creo que los profesionales debemos hacer ese trabajo, ¿no? Pensar que hasta el final hay algo, porque si no es muy fácil que no hagamos las cosas bien, ¿no? Yo creo que nos quedaríamos aquí horas y rato hasta mañana, hablando y conociendo experiencias y que muchos de vosotros también tenéis experiencias seguro en primera persona y todo esto pues nos está despertando, nos está evocando muchas cosas y muchas emociones, ¿no? Pero el tiempo es limitado y entonces tenemos que dejarlo aquí. Yo quiero agradeceros muchísimo en nombre de la Fundación Ibercaja que nos hayáis acompañado esta tarde y os quiero también dar las gracias por vuestro trabajo, por lo que hacéis y por vuestra exposición. Así que un aplauso para los ponentes. Pero, como decía aquel, el show must go on, ¿no? El show debe continuar y la música es hoy la protagonista. Le voy a pedir que suba ahora al escenario de nuevo a Esther Blasco del proyecto Alas Musicales porque nos va a seguir contando cosas de ese proyecto y nosotros, mientras tanto, nos retiramos haciendo también un poquito de música con nuestros pasos mientras sube Esther. Gracias. Adelante, Esther. Bueno, pues felicitar a los tres porque bueno, ha sido súper emocionante escucharos. Enhorabuena por los proyectos y por todo vuestro trabajo que seguro mejora toda la calidad de vida de las personas afectadas, ¿no? Nosotros en nuestras sesiones lo que vemos fundamental es la participación también, involucrar a todas las personas a las que va dirigida a que participen activamente durante la sesión para así conectar y demás. Entonces lo hacemos unas veces pues, a través de canciones para evocar el recuerdo, para de esta manera también estimular la comunicación, el lenguaje, pero también a través de otros muchos materiales, incluso instrumentaciones, de manera que estimulemos también el área cognitiva y la motricidad y que conectemos los unos con los otros.
Y como lo mejor para entenderlo es experimentarlo, pues lo vamos a hacer entre todos. Así que prepararos porque vamos a formar entre todos una orquesta. Vamos a instrumentar la danza húngara número 5 de Brahms. Yo espero que os la sepáis. Os van a ir repartiendo instrumentos. El que no tenga instrumento, que no se preocupe. Aquí no se salva nadie hoy, ¿eh? O sea, tenemos aquí 2 manos cada uno para darle. Entonces, bueno, necesito a Lucía y a Nerea para poderos explicar un poquito cómo lo vamos a hacer, porque esto va en plan profesional total, ¿eh? Tenemos el primer tema, que todos conoceréis. Pam, pam, pam. Ahí van los que tenéis claves y los que tenéis las manos libres, ¿vale? Nos tocan un poquito ese trocito. ¿Preparados? Vale. Otros tenéis shakers. He oído los shakers ya. No era el turno, pero bueno, no importa. Entonces, los que tenemos shakers, vamos con la parte rápida. Hay que estar súper atentos en esto. Exacto. Ahí. Bien. Ahí lo hemos bordado. Y luego, otros ponéis el color. Tenéis unos pañuelos para la parte del legato. Vamos allá. Bien, ¿todos preparados? ¿Listos? Vamos allá. Vale. ¡Bravo! Bueno, me encantaría que se hubiera podido proyectar vuestras caras y vuestras sonrisas en la pantalla y os vierais. Porque un poco lo que hacemos con estas interacciones es, seguro que todos tenéis muchas cosas en las que pensar, cosas, asuntos pendientes y demás, pero en este momento habéis estado como atentos, concentrados, a ver cuándo me toca, qué está haciendo el de al lado, se ha colado, no tal. Entonces, y escuchando la música. Y eso es lo que intentamos en nuestras sesiones, sobre todo cuando vamos, bueno, tanto con cualquier tipo de paciente, como también en hemodiálisis, donde el estado de ánimo pues, también está muy bajito y demás, ¿no? En ese momento, cuando generamos esta interacción, conectamos con nosotros mismos, conectamos con el conjunto y con el momento presente. Y eso es fundamental para olvidarnos de otras cosas, a lo mejor, y de ese ambiente tan duro. Y un poquito, pues, queremos también mostraros unas imágenes de ese trabajo que hacemos en hemodiálisis, donde a veces pues, hemos tenido casos, ¿no? Que nos han comentado pues, pacientes que estaban con somnolencia toda la sesión, cuando vamos nosotros están despiertos, otros que se ponían justamente malos durante la sesión, si estamos nosotros están estables. Entonces, nos ha quedado claro, escuchando también todos estos proyectos, ¿no? Que la música tiene un gran poder, que llega a rincones donde nada más llega y que con ello podemos aliviar, podemos reconectar y trabajar muchas cosas. Os dejo con estas imágenes.
lujazo que lo que tenía que hacer era en todos los centros hospitalarios de España que hubiera esto, porque se alegra, se mejora la enfermedad y se solucionan muchos problemas. Pues para nosotros es un regalo, en realidad, tanto para los pacientes como para el personal. Yo no me imaginaba que esto iba a ser así, que es un momento en el que paras y solamente estás la música y tú. Es verdad que hay un momento de conjunto, pero yo creo que es un momento para cada uno. Y eso pues no tiene precio. Es un regalo que nos hacéis. Muchas gracias. En estas sesiones, igual que habéis comentado antes, también hacemos ese trabajo de conocer qué música les emociona, cuáles son sus canciones, para poderlas también tocar para ellos y que sea un momento especial, ¿no? Y luego, lo que comentábamos, lo importante que es la música para potenciar las relaciones. Y esto en las personas afectadas con Alzheimer y sus familiares es fundamental. El poder crear espacios y momentos de conexión nuevamente, de distensión, de relajar esa carga emocional que lleva también el familiar y el cuidador y poder volver a conectar con la persona y tener esos momentos de volver a disfrutar, volverle a ver emocionarse y conectar de toda esta manera, ¿no? En esta última actuación es lo que os queremos mostrar un poquito también, cómo a través de la música y el juego podemos conectar con el entorno, podemos hacer surgir más emociones, relajarnos, disfrutar y generar sonrisas. Esperamos que lo disfrutéis y muchísimas gracias a todos por estar aquí. Bueno, muchas gracias, Esther, muchas gracias a los componentes de Somos Música, de Alas Musicales. Podíamos esperar muchas cosas, muchas emociones de esta tarde, pero que íbamos a terminar jugando al voleibol, esto no lo habíamos visto venir. Ahora ya solamente queda clausurar este acto, para lo que pido que suba al escenario al director general de Mayores del Gobierno de Aragón, a Máximo Ariza, que nos hará el honor de clausurar este acto. Adelante. Muy buenas tardes a todos y a todas, amigos y amigas, señoras y señores. Muchas gracias, Inés, por invitarme a esta clausura. Trini, ¿dónde estás, Trini? Trini, enhorabuena, he venido. No me cuesta nada venir a estos actos, de verdad, está dentro de mi trabajo. Veo a mi prima allí, mi prima hermana, casi me emociona ver allí. Me hará mucha esperanza, luego nos besamos. He apuntado muchas cosas sobre las ponencias que habéis presentado. Nina, yo trabajé en Barcelona y el acento catalán, los nens, los jóvenes, la gente gran,
de verdad, esos trabajos intergeneracionales que realizáis. El acento andaluz, Granada, madre mía. Me habéis transportado pues, a otros viajes, a otros amigos, a otras personas. Yo tenía preparadas, que las voy a leer, por supuesto. Creo que además, entre todos hemos comentado y creo que yo he acertado un poquitín en lo que me he preparado para despedir y para clausurar este maravilloso acto que no me hubiese perdonado no haber estado. Espero seguir colaborando con vosotros, igual que en sentido contrario. Inés, de verdad, muchas gracias por invitarme. Habéis compartido, como digo, reflexiones profundas sobre el poder transformador de la música en la vida de las personas que conviven con el Alzheimer. Hemos escuchado testimonios que nos han recordado que incluso cuando la memoria se desvanece, la música permanece como un puente hacia la emoción, la identidad y el vínculo humano. Está suficientemente demostrado que la música tiene efectos profundamente positivos en las personas mayores y especialmente en los que sufren Alzheimer, tanto a nivel emocional como cognitivo. Estimula la memoria, la actividad motora, mejora el estado del ánimo, fomenta la comunicación, ayudando a mejorar la estimulación verbal, calma en momentos de agitación o de confusión e incluso refuerza la identidad personal. Y si además, cuando se personaliza con canciones significativas para el paciente, la música se convierte en una herramienta terapéutica muy poderosa. Recientemente, en Aragón, aprobamos la estrategia para afrontar la soledad no deseada de las personas mayores, una apuesta firme para construir una sociedad más humana, más conectada y más justa, porque la soledad no deseada no es solo ausencia de compañía, es también invisibilidad, es silencio y es olvido. Y frente a eso, hoy ha quedado demostrado que la música nos ofrece compañía, expresión y memoria compartida. Y no podemos clausurar este acto sin rendir homenaje a quienes cuidan, a las hijas, hijos, parejas, amistades y profesionales que acompañan día a día a una persona con Alzheimer. Su labor es silenciosa, constante, muchas veces invisible, pero es también profundamente heroica. Ellos son el sostén emocional, físico y afectivo de quienes más lo necesitan. A todos ellos, nuestro más sincero reconocimiento y gratitud. Igualmente, quiero ensalzar la labor necesaria e imprescindible de las entidades sociales y del voluntariado que han participado en esta jornada y a tantas otras que desempeñan una labor en torno al tratamiento y prevención de demencias, acompañando a las personas en su proyecto vital, a las familias en su labor de sostén y significación, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas mayores en definitiva. Sigamos, pues, trabajando juntos para que la música, el arte y la cultura sean herramientas vivas en la lucha contra la soledad, el Alzheimer y el edadismo. Porque cuando cuidamos, cuando escuchamos, cuando cantamos, estamos construyendo una sociedad más digna para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, director general. Y ahora sí que sí, aquí terminamos, ponemos fin a este acto que esperamos que haya sido de interés, con esa convicción de que la música es poderosa y que despierta emociones y que nos hace llevarnos a sitios o llegar a sitios a los que ni las palabras ni los gestos llegan, ¿no? Y a esas personas que parece que no están, pero que continúan estando, y cómo la música despierta esos puntos del cerebro. Solamente queda dar las gracias, muchas gracias a las autoridades, gracias a la Fundación Ibercaja por este espacio de reflexión y gracias sobre todo a todos vosotros, a todos ustedes y a las entidades que trabajan para que esto sea posible. No dejen de tocar, si saben, no dejen de cantar, no dejen de bailar, que como decía aquel, la vida son 2 días y con música mucho mejor. Gracias.